Queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Una vez más, qué bueno estar juntos a la palabra del Señor, que es el alimento que necesita nuestro espíritu. Recuerde las palabras de Jesús, que Él dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otra de las epístolas del apóstol Pedro dice que hay que desear, como niños recién nacidos, la leche espiritual, no adulterada, dice, la cual hacemos bien en estar atentos a ella. Obviamente, ese pasaje se refiere a las Sagradas Escrituras. Entonces, hoy vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 5, los versículos 1 al 4, que dicen así: ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participantes de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Vámonos a detener hoy en el tema los ancianos de la iglesia. En las Sagradas Escrituras encontramos este paralelismo entre lo que es la vida biológica terrenal de las personas, como también la vida espiritual de las personas. El Señor Jesucristo, ahí en Juan capítulo 3, está el relato que escribe el apóstol Juan y menciona la entrevista, por llamarlo de una manera, el encuentro, el diálogo entre dos maestros, un maestro terrenal llamado Nicodemo y el maestro celestial, que es nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le habla a Nicodemo, le enseña y le instruye acerca de cómo entrar al reino de Dios. Y él le dice que tiene que nacer de nuevo. Nicodemo, como maestro, como rabí del contexto hebreo, dice: ¿cómo un hombre siendo viejo puede entrar al reino de Dios? Ya que siendo un hombre adulto no puede meterse en el vientre, en este caso de su mamá, y volver a nacer. Y la verdad es que Nicodemo no entendió lo que Jesús le quiso decir. Y Jesús añade ahí otra expresión, dice: hay que nacer del agua y del espíritu. Las dos acciones, que una tiene que ver con la parte evidente posterior, que una persona se bautiza y testifica de que ahora es de Cristo, y del espíritu, que tiene que ver con algo sobrenatural. Entonces, este paralelismo entre la vida terrenal y la vida espiritual tienen un desarrollo, tienen un proceso, tienen un tiempo en el cual en la vida cristiana se da. Entonces, en el pasaje del día de hoy se puede observar cómo hay tres alcances de los ancianos de la iglesia del Señor. El primero tiene que ver con su realidad. Ahí el texto dice: ruego a los ancianos. Hermanos, en la iglesia del Señor existen personas que son ancianos, es decir, la palabra griega es presbúteros, que son líderes que guían y cuidan la iglesia del Señor. Son personas que han tenido experiencias de la vida terrenal y también han tenido experiencias acerca de la vida espiritual. Saben cómo enfrentar las adversidades en el campo de las relaciones humanas, en campo contexto espiritual, respecto de las obras de demonios, conocen bien la doctrina cristiana y al mismo tiempo con su consejo pueden ilustrar, iluminar y dar respuesta a algunas de las preguntas o incógnitas que nosotros tenemos a veces los que somos más jóvenes. Entonces, otra palabra que se usa también para ancianos es la palabra episcopos, y se refiere a creyentes que han alcanzado madurez y tienen experiencia en cuanto a la vida moral y también la vida espiritual. En el Antiguo Testamento se traduce la palabra hebrea saken y tiene relación con una raíz que significa bárbara o mentón. En otras palabras, es muy importante darnos cuenta de que los ancianos de la iglesia son parte de ella. También no se puede pensar de que son desechables, sino que por el contrario, si hay ancianos en una iglesia,
tenemos que aprender a escucharlos, a apreciarlos y darles también nuestro oído y nuestra atención acerca de la vida que ellos tienen. Ahora, lógicamente que aquí quiero poner un punto claro en el sentido de decir de ancianos que realmente lo son. No hablamos de una realidad de contexto biológico, sino que de una realidad espiritual. Ancianos que conocen al Señor, ancianos que son respetados por sus palabras y consejos, ancianos que tienen una moral alta y que han permanecido fieles al Señor, y no ancianos que han sido a veces irregulares, inestables, desobedientes a Dios, infieles, etcétera, etcétera. El texto que estamos leyendo ahora pone su acento en la importancia de ancianos que son personas de respeto, de honor, de fidelidad, de consagración, de devoción, y que son ejemplo a imitar para aquellos creyentes que llevan menos tiempo en la iglesia del Señor. En segundo lugar está su identidad. Aquí se menciona a Pedro como un anciano. Él dice, yo anciano también con ellos. Pedro ya a esta altura ha experimentado, ha desarrollado y ha vivido una serie de acciones, servicio a Dios en diferentes lugares geográficos, tales como Jerusalén. Ha salido de los entornos de ahí, ha ido a Siria, se cree que fue a Asia Menor, y también se cree que fue a Grecia, y en su ministerio del Señor no hay duda que Pedro aprendió a depender, por supuesto, de nuestro Señor. ¿Qué podremos decir acerca de su biografía? Se dice que él era casado, que era del oficio de pescador y que tenía varios hijos, y al mismo tiempo se dice que con ellos vivía su suegra. De ahí que el Señor Jesús, en una ocasión cuando su suegra estaba enferma, el texto sagrado dice que Jesús fue invitado a la casa y él vino y reprendió la fiebre y fue sanada la suegra de Pedro. También plantea el texto que fue llamado por el Señor Jesús, tenía una personalidad fuerte, sencillo, generoso, impulsivo en cuanto a sus intervenciones. Eso quizás viene a mostrar la personalidad, el carácter, el cómo él reaccionaba frente a las diferentes situaciones que tuvo que vivir como creyente. Ahora, respecto a su muerte, se dice que él murió crucificado al revés, porque él consideraba que si lo crucificaban como murió el Señor Jesús, no podía él estar a la altura del Señor, sino que siempre una actitud de humildad, de humillación, frente a lo que hizo el Señor Jesús por toda la humanidad. Por otro lado, también se dice que el texto de Juan, capítulo 21, 18, lo voy a leer, el Evangelio de Juan, el capítulo 21, versículo 18, vamos a leerlo, dice, de cierto te digo, cuando eres más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, anciano, presbítero o presbútero, episcopos, ¿ya? Extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Este pasaje apunta de que el apóstol Pedro va a vivir muchos años acá en la tierra, va a realizar una serie de tareas que Jesús le encomendó, pero llegará el día que otros le guiarán por su avanzada edad, lo cual necesitará la ayuda de sus cercanos, sus parientes, sus hermanos. Eso indica, hermanos, que la identidad de un anciano, las experiencias que alguien puede tener, tarde o temprano nosotros como personas, si el Señor quiere que lleguemos a ser ancianos, en cuanto a la edad física, en cuanto a la edad espiritual, que podamos aconsejar a otros, que podamos escuchar a las personas, que podamos ser ejemplos de moral, de espiritualidad, de devoción, de piedad, de fe, en cuanto a lo que las Escrituras nos exige como hijos del Señor. Entonces, Pedro era una persona que, como anciano, era ejemplo. Se dice que él discipuló, instruyó, guió, educó en la parte espiritual
a Marcos. Y el Evangelio de Marcos viene a evidenciar que efectivamente él fue una persona cercana al apóstol Pedro. Y en tercer lugar está su experiencia. El versículo 1 dice, y testigo de los padecimientos de Cristo. Si hay algo que Pedro vivió con el Señor, fueron los padecimientos que el Señor experimentó. Ahora, también es cierto de que Pedro vivió los milagros, recibió una capacitación sobrenatural del Señor Jesús para hacer los milagros, la expulsión de endemoniados, de enseñar la palabra del Señor, la doctrina cristiana. Pero también el texto menciona de que Pedro fue testigo de los padecimientos de Cristo. Qué impresionante es esta declaración, como incluso si uno hace una lectura de Isaías capítulo 53, un poco hacia adelante, ahí aparecen y se menciona lo que son los padecimientos que nuestro Señor Jesucristo experimentó estando aquí en la tierra. Por ejemplo, se dice que fue despreciado por los judíos. El texto de Juan capítulo 1 dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. El reclamo del Señor Jesús allá en Mateo 23, 24, donde dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas que te son enviados, cuántas veces quise juntarles como la gallina junta sus polluelos y no quisiste. Ahí está el desprecio de los judíos, de los hombres de ese tiempo que no querían al Señor Jesús, aunque muchas veces el Señor Jesús les alimentó, les sanó, les liberó y les instruyó en las verdades del reino de Dios. Además, se dice que fue quebrantado en medio de la oración. En Lucas escribe ahí cuando él habla acerca de la oración previo a la traición de Judas para entregarle a los romanos, se dice que el Señor Jesús estaba orando y era tanta la aflicción que dice el texto que sus lágrimas y su sudor era como gotas de sangre. Los estudiosos acerca de esta área dicen que cuando una persona está bajo una aflicción muy tensionante, es muy posible que su sangre fluya con tanta presión que puede caer aún de sus frentes. Ahora, el texto también dice que fue angustiado, que fue afligido y que murió como un delincuente cuando el mismo Señor Jesús, él fue inocente de todos los cargos que le quisieron imputar, donde se le acusó que él habló mal del templo, cuando Jesús se refería a su propio templo, su cuerpo, que él iba a morir y que iba a resucitar. Se decía que era Dios porque tenía esa capacidad de perdonar pecados y que solo Dios podía perdonar los pecados de los hombres. Y Jesús tenía esa delegación de autoridad y el Padre se la había dado. Pero los fariseos críticos religiosos no lo entendían. Y al mismo tiempo se dice que el Señor llevó todos nuestros dolores y nuestros padecimientos, nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. De todas esas cosas y quizás de cuantas otras más que el Evangelio o los Evangelios no registran y que tienen que ver con el padecimiento o los padecimientos de Jesús, el apóstol Pedro los experimentó y fue testigo de ello. Por eso la expresión dice, y testigo de los padecimientos de Cristo. Entonces, hermanos, hoy hemos hablado de los ancianos de la iglesia, pero es muy importante que entendamos que los ancianos que se menciona y que Pedro menciona que él como un anciano, tuvieron que pasar una serie de situaciones en la vida cristiana por su servicio al Señor. No era fácil ser cristiano en el primer siglo, también no es fácil ser cristiano en el tiempo de hoy en el cual vivimos, porque uno va en un sentido metafóricamente como que se iba en contra de la corriente, donde mucha gente prefiere el camino ancho, cuando la Escritura dice que la salvación es el camino angosto que lleva a la vida eterna. Entonces, la vida cristiana no es fácil, pero necesitamos aprender de personas que tienen más experiencia, de personas que son dignas de ejemplo, de personas que tienen una vida moral alta y que en el engranaje, en el proceso, en el desarrollo de la fe, cada uno de nosotros tiene que ir aprendiendo, tiene que ir creciendo, tiene que estar dispuesto a ser ejemplo para otros, así como el apóstol Pedro lo fue para su tiempo,
usted también tiene que ser ejemplo de su fe, de su entrega, de su devoción, de su matrimonio, de su familia, de su preparación, de su confianza en Dios, porque siempre en el Señor Él nos guiará, nos ayudará. Y Él estará todos los días con nosotros. Así que mientras avanzamos en la vida biológica y empiezan a salir las canas, nos empezamos a arrugar y nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Hace unos días me encontré con un religioso, una persona católica, y me preguntó, ¿cómo está mi pastor? Yo le dije, más joven que ayer. Y él dijo, depende del punto de vista, cómo se mire. Yo creo que él entendió bien lo que yo le dije, porque las Sagradas Escrituras enseñan que nosotros como los creyentes, el exterior, este cuerpo humano, se va desgastando poco a poco, pero el interior del espíritu va renovándose de día en día, va creciendo. Y esa es la intención de la Escritura, que empezamos con el Señor como jóvenes, quizás como niños, pero fuimos avanzando, fuimos creciendo y ahora muchos somos ancianos en el sentido de aconsejar, en el sentido de entregar un buen consejo, en el sentido de ser ejemplos para otros, inspirador para otros, de modo que aquellos que nos ven en la vida de la fe podamos realmente hablarles, aconsejarles, escucharles y en nuestra familia, en nuestro matrimonio también ser ejemplo para nuestros hijos. Que Dios Todopoderoso te bendiga, te ayude, te ilumine y su gracia sea contigo siempre. Oremos. Padre bendito, te damos muchas gracias porque sabemos que tú eres el anciano de días, el sabio por experiencia, por vida y que siempre estará para aconsejarnos, para enseñarnos todo lo que necesitamos. Bendice a nuestros hermanos y amigos con tu poder, con tu gracia y con tu ayuda. En el nombre de Jesús. Amén.